Hey, ¿qué onda, creativos? Bienvenidos a otro diario creativo. Creo que nunca les ha hecho creativos, está raro. Pero nada, bienvenidos a otro diario creativo. Juevesito, diario creativo número 77. Ya estamos muy cerca de los 100. Pero nada, bienvenidos. Creo que como vieron en el título del video, o muy probablemente en la miniatura, o la razón en la que estén aquí, vamos a hablar de un tema crucial, güey, que creo que para cualquiera que trabaje en el mundo creativo es importante, y es cómo gestionamos o cómo reaccionamos o cómo manejamos, más bien dicho, el rechazo y la crítica dentro de tu carrera creativa. Creo que es algo que recurrentemente te va a pasar, no importa en qué etapa estés en la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, estés experimentado o no, va a haber un momento en el que algo o alguien te va a rechazar, ¿no? Creo que como creativos todos hemos estado como que ahí, ¿no? Presentas un trabajo al cual le dedicaste un chingo de horas y esfuerzo y todo, y al final resulta tener una crítica muy fuerte, o llegas a tener hasta un rechazo, ¿no? De que ¿sabes qué? Esto no queda, esto no funciona, esto no va a ir, ¿no? Y se siente feo, güey, no te voy a mentir, se siente feo, pero creo que es ahí donde entra cómo podemos nosotros enfrentar esto sin que nos afecte profundamente o nos desmotiva al grado de que no querer volver a hacer nada creativo, ¿no? Y ese es el tema del cual quiero hablar el día de hoy con ustedes. Creo que es un diario creativo bastante personal, bastante chido. Creo que es algo que va a tocar fibras importantes para todos nosotros. Entonces vamos a empezar con el tema. Y lo primero hay que entender, lo primero que tenemos que aceptar es que el rechazo es parte del proceso creativo, es parte de crecer, es parte de ser creativo, es parte de presentar trabajo, es parte de la vida, por así decirlo, ¿no? Y más que nada es parte del mundo creativo, considero yo. El rechazo es parte de eso, es parte de crecer. Entonces no importa qué tan talentoso seas, güey, no importa si seas un diseñador junior, seas el diseñador principal, seas un director de arte, un director creativo, lo que sea, en algún momento vas a sufrir esto, ¿no? Vas a sufrir un rechazo, vas a sufrir una crítica, porque pues obviamente habrá momentos en los que tu trabajo no sea el elegido, güey, ¿no? Y no porque sea malo, sino simplemente es porque en ese momento no encaja, ¿no? Con el proyecto. Pero no sé, grandes artistas, diseñadores, pues obviamente han sido rechazados, o sea, podemos remontarnos desde hace un chingo de años, ¿no? No sé, me viene a la mente Picasso, también fue rechazado muchas veces, fue criticado, ¿no? Y a pesar de eso vemos quién es hoy, ¿no? Hoy en día. Creo que la clave es no tomar el rechazo de una forma o de una manera muy personal, ¿no? Creo que esa es una de las claves más importantes, porque el rechazo no define, güey, tu valor como creativo, tu valor como diseñador, tu valor como persona. Simplemente creo que pues en ese momento no encaja con las expectativas o no encaja con el proyecto en el que estás trabajando en ese momento, ¿no? Entonces creo que por eso es que no se debe tomar de una manera personal, ¿no? Y hay que entender, o hay que diferenciar, que las críticas se dividen en la crítica constructiva y la crítica destructiva, por así decirlo, ¿no? Porque pues obviamente no todas las críticas son iguales, y no todas están dichas, o no todas están puestas, por así decirlo, de la manera, o sea, no todas son iguales, pues todas tienen diferentes intenciones. Entonces es importante como que aprender a diferenciarlas, porque una vez que las aprendamos a diferenciar, vamos a entender cómo tomarlas cada una de ellas, ¿no? Obviamente primero está la crítica constructiva, ¿no? Obviamente este tipo de crítica pues está diseñada, como lo dice la palabra, pues ayudarte a mejorar, ayudarte a crecer como creativo, ayudarte a crecer como diseñador, como ilustrador, o lo que sea lo que te dediques, ¿no? Y puede ya venir ya sea desde tus propios clientes, güey, o sea, o compañeros de trabajo, o incluso desde la comunidad, ¿no? Como cuando creas contenido y algo empieza a ponerse repetitivo en tus comentarios, pues a lo mejor puede ser una crítica realmente constructiva, ¿no? Pero pues creo que a veces recibir estos comentarios sobre cómo mejorar realmente te ayudan, ¿no? Te ayudan a ver un panorama que a lo mejor tú no ves, ¿no? O sea, muy probablemente a lo mejor tú estás viendo hacia enfrente, pero hay algo atrás de ti que te está molestando, o hay algo detrás de ti que está haciendo que estás haciendo las cosas mal, y siempre es bueno recibir este tipo como de crítica constructiva. Pero pues como todo está el otro lado de la moneda, güey, ¿no? O sea, el lado de la crítica destructiva. Obviamente estas son las críticas que, pues, como lo dice la palabra, güey, buscan destruir, entre comillas, por así decirlo, en vez de ayudar, ¿no? Son estas críticas que, pues, están malintencionadas, o vienen sin fundamentos, o nomás están criticando por molestar, ¿no? Sin realmente tener como un background del por qué están diciendo la crítica. Pero pues ¿cómo podemos manejar estas críticas? Creo que vamos a hablar primero de la constructiva. Creo que es más fácil de manejar, obviamente, que la destructiva, pero creo que la crítica constructiva siempre hay que tomarla como una oportunidad de aprender algo, ¿no? O es una oportunidad como de verte en un espejo y decir,
ok, creo que sí debería estar cambiando esto o creo que sí debería cambiar aquello, ¿no? Creo que aprender a filtrar realmente esto te va a ayudar a que analices estas críticas constructivas que te dé, ya sea la persona que te lo dé, y ya de ahí tú vas a decidir si los cambios que vas a hacer están bien o están mal, ¿no? O sea, siempre tienes que consultar estas críticas a pesar de que sean constructivas, ¿no? Y pues obviamente las críticas destructivas, como lo dice la palabra, pues son malas, ¿no? Entonces no dejes que estas críticas o no te dejes llevar por esos comentarios o esas críticas que regularmente pues la gente malintencionada lo hace, ¿no? Creo que tienes que aprender a filtrar realmente lo que vale la pena prestarle atención y lo que no. Y pues obviamente lo que no vale la pena, pues güey, que se te resbale, ¿no? Esas críticas, al final de cuentas, siempre va a haber alguien que te va a querer como destruir, ¿no? Y no sé, o sea, creo que a lo largo de mi carrera, ya sea corta o larga, como lo quieran ver ustedes, de mi carrera creativa, he recibido muchas críticas, tanto constructivas como destructivas, pero creo que he aprendido más el último año, más desde que comparto mucho más mi trabajo y todo esto, a ver las críticas constructivas como algo muy bueno y las otras realmente ponerme a analizar si valen la pena o no, ¿no? Y lo que no es como que se me resbale, ¿no? O sea, X, al final de cuentas es lo que les digo, siempre va a haber algo, siempre va a haber alguien a lo que no le gusta tu trabajo y va a estar criticándolo de una forma que te va a querer atacar o te va a querer destruir, ¿no? Pero pues X, o sea, creo que hay que centrarnos mejor en las críticas que realmente importan, que son pues las constructivas, ¿no? Pausita de café, ya saben. Y de ahí pues obviamente brincamos una parte que no voy a adelantarme mucho en este tema, porque ya hay un diario creativo de esto, pero creo que quedaba muy bien con lo que estábamos hablando ahorita, que es cultivar la resiliencia creativa, ¿no? Si quieres saber un poco más, pues busca el diario creativo, que hablamos más sobre eso, está un poquito más explicado, pero creo que la resiliencia es esa habilidad clave que todo creativo debe tener porque puede aplicar para muchas cosas y en este caso aplica muy bien para las críticas o el rechazo, güey, ¿no? Porque pues no se trata obviamente de evitar las críticas o el rechazo porque no es algo que tú controles, es algo que probablemente siempre te va a llover o siempre te va a llegar de una forma directa o indirectamente. Entonces creo que un error común que cometemos muchos creativos es después de recibir una crítica o ser rechazados, pues comienza como que esto de voy a dudar de tus habilidades, a dudar si eres bueno, a dudar si tu trabajo vale la pena o no, ¿no? Entonces empieza como que todo una bolita así de nieve que empieza bien chiquita con una crítica y a veces en la noche termina así con una bola enorme y tú dices, fuck, o sea, ¿realmente seré bueno en lo que hago o quisieras dejar de hacer esto, no? Entonces, pero la verdad es que cada crítica es una oportunidad para aprender y hay que entender eso siempre y tenerlo en nuestra cabeza y en nuestra mente porque es importante tenernos como esta sensación como de mindset y estarlo repitiendo todos los días, ¿no? Pero ¿cómo cultivamos esta resiliencia creativa? Hablándolo desde este punto de la crítica y el rechazo. Creo que es aumentar nuestra confianza. Creo que creer en tu trabajo y en tu proceso creativo, es la clave de todo, güey. Porque yo siempre lo he dicho, si tú no crees en tu trabajo y no crees en lo que tú haces, pues va a estar cabrón que los demás lo crean, ¿no? Entonces, si tú no crees en ello, pues va a ser mucho más difícil que aprendas a hacer que se te resbalen estas críticas, porque entonces cualquier comentario te va a hacer surgir dudas dentro de ti y dentro de tus habilidades, y esto puede resultar de una manera muy mala al punto que te desmotives y no quieras volver a tocar el mundo creativo nunca, güey, ¿no? Y la segunda parte es, sé paciente contigo mismo. No todo lo que hagas va a ser perfecto y mucho menos al principio cuando empieces tu carrera creativa. Entonces, ¿cómo lo explico? Sé paciente, acepta lo más que puedas de críticas al principio. Eventualmente cuando empieces a crear un criterio vas a poder preguntarte mucho más acerca de si las críticas son buenas o son malas porque ya tienes mucho más experiencia, pero al principio es sé paciente contigo mismo y acepta pero todas tus errores como parte de crecimiento. Y por último, tómalo como una lección. Creo que después de cada rechazo o después de cada crítica, lo mejor que te puedes preguntar es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿No? Esta mentalidad de crecimiento, créeme que te va a ayudar muchísimo y es lo que les comentaba arriba. Cuando te hagan una crítica, y si no sabes si es constructiva, destructiva, lo que sea, siempre pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta crítica? Y a lo mejor es preguntarte si realmente vale la pena pensar en ella o no. Y si dentro de tu criterio dices no vale la pena, pues recházala, ¿no? O sea, no te claves tanto a veces con las críticas o con el rechazo, porque muy probablemente no viene de la mejor persona, ¿no? O no viene con las mejores intenciones, entonces no es necesario que le dediques tanto tiempo y tantas energías a algo que realmente no te va a ayudar a crecer o no te va a dar esa etapa de crecimiento que a veces se necesita.
Pero por último y no menos importante, creo que hay cosas que podemos hacer para poder manejar de alguna forma el rechazo y las críticas, que creo que podemos hacerlo con mucha clase o con mucho estilo, ¿no? O con mucho, darle este toque único a cuando recibamos críticas, ¿no? Creo que primero es, no reacciones inmediatamente, güey. Nunca de los nunca. O sea, siempre si alguien te da una crítica y sientes que atacó tu ego como creativo, que atacó tu ego como diseñador, no reacciones en el momento. Como les decía hace un ratito, hace unos minutos, es consúltalo con la almohada. O sea, piensa realmente si esta crítica vale la pena o no. Tómate el tiempo de procesarla antes de responder una crítica, porque a veces las emociones pueden hacer que o pierdas un cliente, o pierdas una amistad, o pierdas una comunidad tal cual porque no supiste reaccionar a una crítica. Entonces, siempre mejor medítala, piénsala, esto, ¿no? O sea, ¿en qué puedo mejorar con esta crítica? ¿Realmente tiene piezas, tiene cimientos esta crítica? Y realmente cuestiona lo que estás haciendo, porque si no, vas a probablemente perder muchas cosas, ¿no? Y número 2 también, puedes pedir más detalles. Si sientes que las críticas que te están dando no tienen muchos fundamentos, si es una persona a lo mejor a la que admiras, es una persona a la que te gusta su trabajo y te hace una crítica que tú sientes que no tiene bases, pues pídele más detalles y pregúntale, oye, ¿sabes qué? ¿Qué rollo? O sea, me dijiste esto, pero no lo entiendo. ¿Por qué me lo estás diciendo? Si yo siento que mi trabajo, si es así, es acá y es allá. Y a lo mejor esta persona te va a dar como una retro mucho más formada del por qué te está diciendo esta crítica, y a lo mejor te lo dice con un afán realmente de verte crecer y ver que cambies tu carrera creativa, ¿no? Obviamente la tercera, que es súper obvia, es siempre mantener una actitud positiva. Creo que esto es más importante que nada, aunque sea difícil a veces tratar de ser positivos cuando nos dicen algo, nos rechazan o tienen una crítica que realmente ataca nuestro ego. Sé que es difícil mantener una actitud positiva, pero creo que poder saber controlar esas emociones y poder mantener esa actitud positiva te va a ayudar mucho en la etapa del crecimiento, y ver estos como críticas como escalones para poder seguir aprendiendo y crecer como creativo. Entonces creo que es muy muy importante siempre mantener una actitud positiva en cualquiera de las cosas que hagas, güey, ¿no? Y 4, y no menos importante, la última es rodéate de un grupo de amigos que realmente te apoyen, ¿no? Y con los que puedas dialogar y decir, ¿sabes qué? Recibí este comentario por DM, recibí esta crítica en un comentario de YouTube, o otro creativo me dijo esto, y ver un panorama mucho más amplio, perdón, mucho más amplio de lo que está pasando en tu vida creativa o en tu trabajo creativo o en ese proyecto. Y creo que eso te va a dar un panorama amplio de decir, ok, esta crítica no vale la pena, o muy probablemente la crítica tiene mucho sentido, y entonces ya con la mente más fría, con el corazón más tranquilo, vas a poder reaccionar a esta crítica y realmente tomar el papel de crecimiento a través de las críticas, ¿no? Pero pues nada, creo que en el mundo creativo, güey, el rechazo y la crítica son inevitables, es algo que va a pasar. No importa en qué etapa estés de tu carrera creativa, pero la manera en que las manejamos creo que es lo que define tu éxito o define quién eres como creativo a lo largo de tu carrera. ¿Por qué? Porque si no aprendes a controlar eso al principio, creo que va a ser muy difícil que lo controles ya que tengas un nombre o tengas un ego mucho más amplio, porque cuando te rechacen, el golpe a tu ego va a ser mucho más fuerte, ¿no? Creo que lo más importante es que nunca dejes que la crítica te haga dudar de tu talento. Creo que es algo que nunca debes dejar de pasar. Tienes que creer en ti siempre, creer en tu trabajo, creer en lo que piensas y defenderlo a capa y espada, porque si no lo defiendes tú, ¿quién fregados lo va a defender, no? Pero me gustaría que me platicaras, que me dejaras en los comentarios cómo has manejado tú el rechazo o la crítica, o si tú tienes algún tipo mantra que haces cuando te recibes una crítica, o cómo lo haces, o si simplemente bloqueas todo lo que críticas malas y no las tomas ni buenas ni malas, simplemente las desechas. Pero no sé, me encantaría escuchar sus experiencias, saber qué piensan ustedes respecto a este tema. Creo que fue un diario creativo bastante cool, que le traía ganas como de platicar con ustedes. Creo que tocamos temitas bastante chidos que si vas empezando tu carrera creativa, creo que te pueden ayudar y te pueden funcionar muy bien para que no la pases tan mal al principio, ¿no? Pero pues nada, muchas gracias por acompañarme en este diario creativo. Ya saben que mi nombre es Alejandro Valencia, a.k.a. Valencia Creative. Y nada, si crees que este capítulo le puede funcionar a otro creativo que también va empezando, compártele el canal. Y nada, deja un comentario, un like, ya sabes que lo aprecio mucho, y nos vemos el día de mañana para el próximo diario creativo. Bye.